Buenas noches, sí, ya lo escuchan. Sí. Bueno, comenzamos la clase de hoy. Estamos en la semana 7 que es del 20 al 25 de octubre. Para esta semana está asignado lo que es las lecturas, lo que es etapa de un proyecto de instalaciones eléctricas, que sería el documento número 1 de la carpeta del segundo parcial. Están los detalles para el cálculo, que es el documento número 2. Tenemos lo que es los ejercicios para el cálculo, que es el documento 3, documento 4 y documento 5. Y la tarea número 6, que es el cálculo de instalaciones eléctricas, que es un ejercicio. Nos vamos a ver, les mandé un mensaje de correo que imprimieran un documento, que es el documento número 4, de unas tablas. Entonces lo que vamos a ver en este momento, ese sería el documento 4 de todas las lecturas que tienen asignadas para esta semana. Bueno, aquí como pueden ver, tenemos esta presentación acerca de las tablas para el cálculo de instalaciones eléctricas que vamos a estar trabajando. Tienen que tenerlas a mano para que las puedan utilizar a la hora de hacer los ejercicios, examen, etcétera. Todo lo que les voy a explicar en qué consisten y cómo los vamos a utilizar. Esta tabla sería la tabla 316-16, que es la tabla de capacidad máxima de conductores aislados. Ya se refiere a el detalle de lo que es cada calibre de conductor, cuántos amperios es lo que soporta como capacidad máxima. Y aquí en esta tabla pueden ver que hay dos partes, una que dice cobre y otra que dice aluminio. Lo que dice aluminio, pues lo tacho, ya que no vamos a trabajar con aluminio, sino que es en base a cable de cobre. Entonces solo esta parte es la que vamos a utilizar de la tabla. Y esta tabla de la izquierda que dice cobre tiene tres columnas también. Una dice 60 grados, una dice 75 y la otra dice 90. Entonces vamos a trabajar con la que está en el centro, que estos son los tipos de cable típicos que se usan en el mercado. THHN, THHW. Entonces vamos a trabajar con esta columna. Y también vamos a trabajar con la primera columna que dice calibre. De modo que el calibre de los conductores está representado en esta columna. Aquí pueden ver el calibre son estos números. Calibre 18, 16, 14, 12, 10, 8 y así sucesivamente. Ven los calibres. El primero que aparece, que es 18, es el más delgado. Y mientras avanza, se va haciendo más grueso el conductor, más grueso el calibre del conductor. Y mientras más grosor tiene el conductor, significa que aguanta mayor capacidad, mayor amperaje. Ahora, en instalaciones eléctricas, vamos a estar viendo conductores de líneas vivas. Les vamos a decir líneas vivas, a otro le vamos a decir línea neutra y a otra línea le vamos a decir línea de tierra, que esa parte de la explicación está en las presentaciones. Para lo que son líneas vivas, ¿verdad? El calibre más delgado que se puede utilizar para líneas vivas y neutras es el 12. Y para líneas de sistemas de tierra, el más delgado que se puede utilizar es el 14.
O sea que prácticamente vamos a estar hablando de conductores a partir del número 14 para abajo. A partir de aquí para abajo son los conductores que vamos a estar utilizando. Olvidémonos del 18 y 16, ya que esos son conductores muy delgados y no se utilizan en una instalación eléctrica residencial. Entonces resaltamos del 14 para abajo. Ahora aquí podemos ver de que se interceptan, podemos interceptar cada calibre con la columna que dice 75. Por ejemplo, si interceptamos el calibre 8, lo interceptamos con la columna que dice 75 y nos da un valor de 50. Eso significa de que el calibre 8 aguanta como máximo 50 amperios. Si a un calibre 8 le metemos una corriente de 100 amperios, lo que sucedería es que este cable se empieza a calentar excesivamente y se quema, mientras que está diseñado solo hasta 50. Entonces él va a trabajar hasta 50 amperios en perfectas condiciones. El calibre número 4, podemos ver que lo interceptamos y dice 85. Entonces significa de que aguanta como máximo el calibre número 4, 85 amperios. No sé si estamos claros en esta tabla. ¿Qué es lo que necesitamos? Calibre y el amperaje de la columna que dice 75 grados. ¿Estamos claros? ¿O alguien tiene alguna duda? Ok, entonces esta es la tabla que se refiere a los conductores. Esta otra sería la tabla número 3, que dice número máximo de conductores en una tubería. Entonces, aquí lo que está representando es cuántos conductores caben en los diferentes calibres de tubería. Aquí vemos tamaño de conduit o las tuberías. Estos son los calibres de tuberías. Media, 3/4, 1, 1/4, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 6, 5 y 6. Hasta 6 pulgadas lo máximo en tuberías para electricidad. Y aquí en esta columna podemos ver los tamaños de los conductores. Y en otra columna los tipos. Pero nosotros vamos a trabajar a partir de esta columna. De aquí para abajo. Ahora, ¿qué significan? Los números que están. Por ejemplo, vamos a interceptar el calibre número 12 con la tubería de 2 pulgadas. Entonces, a ver qué número nos da. Podemos ver, nos da 53. Si lo interpretamos con la tubería de 2 pulgadas. Esto significa de que en la tubería de 2 pulgadas nos caben 53 conductores de calibre número 12. Ahora miremos el calibre número 8. Lo interceptamos con la tubería de 1/4. Como podemos ver, el número sería 12. Significa que en la tubería de 1/4 caben como máximo 12 conductores número 8. Entonces, eso es lo que significan todos estos números. Son cantidades de conductores que caben en una tubería con determinado calibre. Ahora, de esta tabla, no sé si estamos claros. ¿O alguien tiene alguna duda?
Bueno, si estamos claros, pasamos a la otra, que es la tabla 250-66, que dice puesta a tierra. Esto es, tabla es acerca del conductor del electrodo de puesta a tierra para sistemas de corriente alterna. Esta tabla me sirve para poder calcular la línea de tierra general de la instalación. La línea de tierra es una línea que sale desde el centro de carga o desde el medidor y va dirigido ese conductor hacia la tierra, donde se conecta o se entierra una varilla de cobre. Y esa me sirve para protección, para que en el momento que ocurra una falla, lo que es la descarga eléctrica se pueda dirigir a la tierra y no se vaya a dirigir hacia una persona, ¿verdad? Que haga, para que evite que se electrocute o que se dañe un aparato. Entonces, toda instalación eléctrica tiene que llevar línea de tierra principal y tiene que llevar líneas de tierra que se derivan de cada uno de los circuitos de tomacorrientes y de aparatos que se conecten en esa instalación. Pero esta tabla solo es para la línea de tierra principal. Ya la línea de tierra de cada circuito, eso se calcula. Eso vamos a aprender a calcularlo. Ahora, aquí igual pueden ver de que la tabla tiene aluminio y cobre. Entonces, lo que dice aluminio nos vamos a olvidar de lo que diga aluminio. Solo nos quedamos con lo que dice cobre. Ahora, a la izquierda nos dice calibre del conductor más grande de la cometida o su equivalente para conductores en paralelo. Lo que es la cometida son los cables, ¿verdad? Que vienen del poste hacia el interior de las casas. A ese se le llama cometida. Y esos conductores son los más gruesos porque son los que tienen que soportar la carga de toda la instalación. Entonces, por eso es que son los conductores más gruesos. Y a la derecha está el calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra, que es la respuesta que andábamos buscando. Por ejemplo, si la cometida hacemos un cálculo y nos dio calibre número 2, entonces tenemos que ubicarnos en esta columna. Buscar en esta columna el calibre de la cometida. Si nos dio número 2, tenemos acá. Y para el calibre número 2 o menor, le va a corresponder un conductor de tierra calibre número 8. Si nos dio calibre la cometida 1 pleca 0, estamos aquí. Y para el calibre 1 pleca 0 le corresponde un conductor número 6 de línea de tierra. Si la respuesta nos dio un conductor calibre 2 pleca 0, a este conductor le corresponde un conductor de tierra calibre 4. Entonces, así es como vamos a ir escogiendo el valor del cable de puesta a tierra. Ahora, la tabla 220. En esta tabla tenemos esta tabla se llama tabla 220-3B, que es carga para alumbrado general en locales. Y en esta tabla está formado por dos columnas. Una dice tipos de local y en otra carga unitaria por pie cuadrado. Tipo de local significa el tipo de instalación. Y la carga va a ser un valor de potencia por cada pie cuadrado de área.
de esa instalación. Por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto de hospitales, se va a ocupar un valor de 2 voltiamperios por cada pie cuadrado. Y ese valor es una constante que vamos a utilizar en uno de los pasos cuando hagamos el ejemplo de cálculo de instalación. Si el proyecto es de, por ejemplo, bancos, un banco, el valor es de 3.5, el valor de la constante que vamos a multiplicar. Pero en nuestro caso es instalaciones eléctricas residenciales y eso cae dentro de esta pila que dice unidades habitacionales, y para unidades habitacionales le corresponde un valor de 3 voltiamperios por cada pie cuadrado. Entonces esta tabla no la vamos a estar tocando, ¿verdad? Porque solo la vemos una vez, porque ya vamos a saber, los ejercicios que hagamos son de casas, son de residenciales, entonces siempre va a ser este valor. Entonces la tabla se las pongo para que sepan de dónde salió ese 3, que es uno de los pasos que vamos a estar utilizando, ¿no?, a la hora de hacer el cálculo. También existe una tabla que se llama la tabla 220-19, que es acerca de las estufas. Entonces, la estufa es un aparato que consume bastante energía en las residencias. Y esa tabla se refiere a cálculo de lo que es para el cálculo de la potencia de las estufas, ya sea para una casa o para un edificio de apartamentos. Aquí pueden ver de que hay varias columnas. Número de utensilios se refiere a número de estufas. Y aquí son diferentes otras columnas, que es la demanda máxima para lo que es el cálculo y el factor de demanda. Ahora, cuando hablamos a nivel residencial, pues básicamente solo este renglón es el que vamos a estar utilizando, porque las casas solo tienen una estufa. Entonces siempre vamos a recaer en este renglón, número 1. Cuando hagamos un cálculo de apartamentos, pues según la cantidad de estufas va a ir variando lo que es el renglón que se va a utilizar. Y esta tabla se combina con esta otra, que eso dependiendo del valor de la potencia de las estufas, se va a aplicar la nota correspondiente. Por el valor de la potencia común de una estufa a nivel residencial, siempre vamos a caer en este rango entre 12 kilowatts a 27 kilowatts. Entonces, cuando hagamos el ejercicio, vamos a ver qué significa este valor de potencia y cómo lo vamos a aplicar a esta tabla anterior para hacer el respectivo cálculo de potencia, de corriente y el breaker y el cable, ¿no? Entonces lo vamos a entender cuando hagamos el ejemplo. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Factores de demanda para secadoras de ropa, tipo residencial. Entonces, las secadoras también es un aparato que consume bastante energía. Por eso tiene también una tabla, que en la primera columna nos dice el número de secadoras y aquí el porcentaje de factor de demanda. A nivel residencial, una casa solo hay una secadora de ropa y nos dice que el factor de demanda es 100. Eso lo que significa es que si la secadora tiene un valor de 5000 watts, pues la potencia que vamos a utilizar para el cálculo es de 100 watts, es el 100%. Si es un edificio de 2 apartamentos, igual, al 100% de la potencia. De 3, de 4,
igual al 100%. Ya cuando son arriba de 4, pueden ver de que el porcentaje cambia. Por ejemplo, si son 6, también significa que cada base al 70% del total. Entonces, cuando hagamos un ejemplo, pues vamos a poderlo aplicar. Y esta otra tabla es acerca de lo que son centros de carga y breaker, típicos para una instalación. Por ejemplo, aquí tenemos de que los centros de carga, tenemos la explicación con centros de carga monofásicos, una fase, 3 hilos, 120 voltios, 240 voltios. Igual estos otros también. Ponemos y utilizamos centros de carga monofásicos porque la instalación eléctrica residencial es un sistema monofásico. Los centros de carga más pequeños que hay, el que existe más pequeño es el de 2 circuitos, existe de 4, de 6, de 8, de 12, de 16, de 20, de 24, de 30 y de 42. Y aquí vemos lo que es la descripción. La descripción es la parte de arriba que marqué, centro de carga monofásico de una fase 3 hilos, 120, 240. Todos los centros de carga van a llevar esta descripción. Lo que varía es el número de circuitos y la capacidad de las barras. Entonces, como pueden ver, muchos de los circuitos tienen el mismo valor de capacidad de barras. Ese amperaje significa que ese es el amperaje máximo que aguanta ese centro de carga. Pueden ver de que del 12 al 24 aguantan 125. Ya el de 30 ya son mayor cantidad de espacios, aguantan 200 amperios. Y el más grande es el de 42, que aguanta 225 amperios. Y aquí tenemos a la izquierda los códigos. Este es un código de una marca en especial de centros de carga, que igual lo podemos incluir a la hora de hacer el diseño o el cálculo, ¿verdad?, de la instalación. En cierto paso lo podemos incluir, lo que son los códigos, pero lo más importante es la descripción del centro de carga, las barras y el número de circuitos. Entonces con eso los podemos determinar. Y aquí a la derecha tenemos los que son los breakers. A los breakers le llamamos también interruptores termomagnéticos. Vemos que hay de 3 tipos. Hay de un polo, hay de 2 polos y de 3 polos. Los que dicen 3 polos, olvidémonos de esta parte porque estos solo aplican para sistemas trifásicos, no para sistemas monofásicos. Vamos a trabajar los breakers que se utilizan de un polo, se utilizan para aquellos circuitos que tienen un voltaje de 120 voltios. Y los de 2 polos se utilizan para aquellos circuitos que el voltaje es de 240 voltios. Entonces hay que también considerar esto y no hay que confundirlo. Entonces, el amperaje significa cuál es la capacidad máxima de estos breakers. Por ejemplo, un breaker de un polo, 20 amperios. Este 20 amperios es la capacidad máxima. Si ese circuito está funcionando, digamos, y se está consumiendo 15 amperios, no pasa nada. Todo está en condiciones normales. Y si el amperaje sube, llega a 18, 19, no pasa nada. Si llega a 20, ya está, no pasa a nada, pero está en el límite. Si llega a 25 amperios la corriente, ya esta corriente se pasó de lo que máximo que aguanta ese breaker. Y lo que sucedería es que el breaker
empieza a calentar y en cuestión de un segundo después de que está calentando, el breaker se desconecta o se dispara y ya no fluye lo que es la corriente eléctrica. En ese caso estaríamos hablando de una sobrecarga cuando el amperaje se pasa de la capacidad máxima del breaker. Otra condición a la cual se puede disparar o abrir el breaker es cuando hay un cortocircuito. Que un cortocircuito ocurre cuando, veamos, en una instalación monofásica llegan dos líneas vivas, llega una línea neutra y también está la línea de tierra. Entonces, cuando chocan dos líneas vivas, o cuando choca una línea viva con un neutro, o una línea viva con la línea de tierra, lo que ocurre ahí es un cortocircuito. Las líneas no se pueden tocar. Y si lo llegan a hacer por alguna falla, se produce un cortocircuito. Y el cortocircuito lo que ocasiona es que la corriente se eleve en cuestiones de milisegundos, se eleve a cientos de amperios. Entonces, automáticamente se dispara el breaker, ¿verdad? Porque es el objetivo de estos breakers, declararse y de esa forma evitar un incendio en una instalación y puedan evitar también de que una personas se electrocuten, ¿verdad? También en ciertas ocasiones. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta acá para lo que son las tablas. Ok. Bueno, entonces estas tablas tienen que tenerlas a mano para que podamos trabajar en los ejercicios que vamos a ver en la próxima clase. Acerca de los exámenes, ya mañana temprano ya voy a tener todo revisado. Voy a subir la nota también mañana y le va a llegar a cada quien un correo con lo que es el desglose, ¿verdad? Del examen acumulativo y el examen revisado. Y lo discutiremos el miércoles. ¿Listo? Listo, Daniel, buenas noches. Bueno, buenas noches y nos conectamos el miércoles para ver lo del ejercicio. Dígame, Marcio. Hola, ingeniero, buenas noches. Fíjese que yo le quiero comentar, recibí su correo donde indica en el listado no estoy. O sea, es bien raro porque yo terminé el examen, el que se hizo en la plataforma, que era por una hora. Y lo extraño es que me dice que se me guardó y me decía enviar, pero lo extraño es que en el listado no aparezco. Entonces, no sé qué Pero hacer al respecto. pero sí lo mandó o lo mandó una hora después o al siguiente día. No, lo envié, el de la plataforma lo envié inmediatamente porque como estaba habilitado para esa hora, yo lo empecé a las 7:05 creo, lo terminé como a las 7:40. Entonces, no sé qué pasó. El de la plataforma, el que hice el práctico, sí, ese lo envié un poquito tarde, entiendo esa parte, pero el de la plataforma sí, no sé qué pasó No, con es que el el que examen. yo mandé no fue el de la plataforma, el que yo mandé fue el que recibí del práctico. Digamos, si usted, El del práctico. usted hizo el de la plataforma y si se pasó de la hora, pues el examen solo va a guardar hasta donde llegó. No, el examen solo estaba para una hora y terminé a las 7:40. No, Entonces, entonces si ese lo tiene, entonces no hay no hay problema. problema. No hay Ahora, problema. el examen práctico, sí, yo cometí un error que copié el examen, no había enviado ningún correo a su persona, ¿va? Y copié el correo el de la plataforma que dice campus. Y lo que vi al siguiente día es que estaba rebotado. Claro, me iba a rebotar porque no era el correo sino que el de donde dice el campus. Y yo se lo reenvié nuevamente
para que mirara el historial y la hora ahí, pero no sé si, bueno, usted sabrá si tiene alguna validez o no. Ok, yo ahí le mando el correo, entonces. Ah, ok. Sí, Gracias, ingeniero. Buenas noches. listo, pues.